del cielo para que yo pueda escuchar su voz, el diseño del cielo para que yo pueda entender su voluntad, el diseño del cielo para que yo sea transformado, no es una buena prédica, es derramarme delante de Él. La charla de hoy se llama Justicia, Autoridad y Sujeción. Yo hace un tiempo, hace unos años, recuerdo que estábamos en la ciudad de Salta y estábamos un grupo de personas adorando, pero en realidad esa adoración tenía una intención de intercesión más que de adoración. Es decir, éramos un grupo de personas que habíamos ido y estábamos adorando, pero estábamos intercediendo por el territorio. La carga en el corazón era interceder por ese lugar. Y de repente yo empiezo a tener una visión que no era muy diferente a lo que estábamos viviendo en la realidad natural. Es decir, la visión era la misma gente que estábamos ahí, arrodillados como estábamos ahí, porque estábamos arrodillados, pero de repente cuando yo levantaba la vista, al lado mío en esa visión seguía estando el mismo pueblo intercediendo por Salta, pero lo que había cambiado era lo que estaba adelante. Adelante había una mesa grande, una mesa del tipo de esas mesas empresariales largas, grandes, bien grande, llamativa la mesa. Y detrás de la mesa un trono. Y el trono era el trono de Dios, pero yo no veía a Dios, veía un trono enorme de donde salía una voz que yo entendía que era la voz de Dios. Y de repente en el medio de nuestra intercesión llegan tres ángeles muy grandotes, muy enormes en dimensión, eran grandes, y ocupan esa mesa. No recuerdo ahora si eran 3 o 4 ángeles. Y se sientan mirándonos a nosotros. La posición de ellos era sentado mirándonos. Entonces yo hago una pregunta en la visión y digo, ¿quiénes son? Entonces la voz me responde, son los príncipes y los gobernadores de Salta. Y a mí en un primer momento me sonó extraño, porque digo, ¿cómo los príncipes? Yo, príncipe, gobernador y potestades, lo asociaba con las potestades del mal. Digo, ¿qué hacen acá? Entonces la voz me dice, ¿acaso vos pensás que si existen príncipes y gobernadores del mal, no es un diseño copiado de lo que yo tengo diseñado? Es decir, que para que existan príncipes y gobernadores del mal es porque existen príncipes y gobernadores que yo había dispuesto para la región de Salta y para todas las regiones de la tierra. El tema es que ellos no están ocupando su sitio hoy, porque los principados y gobernadores del mal están ocupando ese sitio en Salta y en muchos otros lugares de la tierra. Entonces yo pregunto, ¿y entonces qué hacen ahí? Y la voz me dice, están esperando el tiempo para tomar su lugar. Ellos requieren gobernar sobre Salta. ¿Y qué están esperando para hacerlo? Ellos se reúnen junto con todo el pueblo cuando el pueblo se reúne. Y están esperando que el pueblo haga lo que el pueblo tiene que hacer para que ellos puedan tomar su lugar. Y ahí me dio un sentido de responsabilidad impresionante, porque ellos estaban mirándonos a nosotros, y esa voz me decía que cada vez que su pueblo se reúne a interceder por una región, los principados y gobernadores del bien, esos ángeles preparados por el cielo para gobernar y ministrar, también se reúnen, pero las miradas de ellos están sobre nosotros. O sea que el peso de responsabilidad es, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esa fue mi pregunta, ¿qué están esperando de nosotros? Y la voz me responde, justicia. Y ahí terminó mi visión. Pero esa visión me quedó por un tiempo. Y luego, con el correr de los días, yo empecé a entender qué era lo que estaba diciéndome esa visión y esa voz. Entonces me llevó a Génesis. Busquen Génesis 1. Génesis 1:1.
en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces Dios me dijo, desde el principio de la Escritura, desde el principio de mi plan redentivo, yo tengo la misma dinámica. La dinámica es que en Génesis ya había tinieblas, en Génesis 2. No sabemos lo que pasó, sospechamos lo que pasó entre Génesis 1 y 2, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en algún momento eso que Él creó estaba desordenado y vacío. Indudablemente la cosa no estaba como Dios la había creado, porque Dios no puede crear desorden y vacío. Y había tinieblas, y sabemos que las tinieblas no son de Él. Y dice que las tinieblas se movían en el abismo. Ahora, el cuadro de Génesis 2 nos muestra algo que ya está desalineado del original. Nos muestra algo que requiere la intervención de Dios. Algo no estaba bien porque había desorden y vacío. Algo se había desviado del diseño. La palabra desviado o torcido es injusticia o iniquidad en la palabra. Iniquidad e injusticia, las dos se traducen como lo torcido. El tema es que si algo es injusto, es torcido es porque en algún momento estuvo derecho. Y la misión del plan de Dios es enderezar lo torcido, es traer justicia sobre la injusticia. Justicia es, o juicio en este caso entonces, es enderezar lo torcido. ¿Usted me entiende? Lo torcido es injusticia. Dios emite un juicio para enderezar lo torcido y hacer justicia. Justicia es lo derecho. Por eso cuando un abogado estudia derecho. ¿Qué es derecho? Lo que se alinea a lo recto. Entonces, cuando Dios ve la tiniebla, ve el desorden y ve el vacío, Él podría haber juzgado en ese momento la tiniebla o no, pero Él no la juzga sin antes poner al lado de la injusticia lo justo. Y esa es la dinámica que Dios repite a lo largo de todo su plan. Para Él emitir un juicio, Él necesita poner lo derecho al lado de lo torcido para que lo derecho pueda juzgar lo torcido. Entonces cuando Dios ve tiniebla, usted entienda, Dios ve tiniebla, Él convoca a la luz y dice, sea la luz. La luz es el parámetro de justicia. Luego Él emite un juicio. Solo cuando la luz se hace presente y Él dice la luz es buena, emite un juicio sobre la tiniebla, porque si la luz es buena, la tiniebla es mala. Y eso lo habilita a separar la luz de la tiniebla. Entonces Dios, siendo Dios, no eligió condenar la tiniebla sin antes mostrar o manifestar la luz. Es como si nosotros hoy quisiéramos definir y digo, bueno, para mí 1 metro es esto. Y viene otro y me dice, no, para mí 1 metro es esto. Los dos tenemos un concepto o creemos cuánto es 1 metro, pero no tenemos un parámetro de justicia que determine cuál es el metro real. Cuando tengamos el parámetro de justicia que mida el metro real, vamos a ser juzgados los dos por el parámetro de justicia. Sin parámetro de justicia no hay juicio posible. ¿Puede entenderlo? ¿Sí me entiende? Entonces, en Francia, sigo con el ejemplo del metro, en Francia usted sabía que hay una varilla de metal que no se modifica con la temperatura, porque casi todos los metales se dilatan con el calor y se contraen con el frío. Pero hay una varilla que es el metro exacto. Está ahí en un lugar, entonces si nosotros quisiéramos
discutiéramos por cuánto es un metro, y yo saco un metro mío y usted saca otro metro, y no coincidieran, los dos tendríamos que ir al parámetro de justicia del mundo, que es, en Francia, una varilla metálica que dictaminaría quién tiene la razón. Si un juez quiere emitir un juicio sobre una persona que está siendo juzgada, él no puede hacerlo porque sí, él necesita de una ley que sea el parámetro de justicia y que diga que lo que esa persona hizo es incorrecto o que es correcto. Luego de que él lee la ley y ve el parámetro de justicia, luego sí puede dictaminar un juicio sobre eso. Este mecanismo de operación es el mecanismo que siempre usó Dios. Necesita que sobre la tierra haya un elemento de justicia con lo cual él pueda medir el resto. Si ese parámetro de justicia no está, él no puede juzgar y él no puede emitir juicio. ¿Por qué? Porque él eligió que sea así. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 2. Convoca la luz solo para hacer justicia. Y una vez que la justicia se hace presente en forma de luz, ese era Cristo. Cuando usted lee Juan, se va a dar cuenta que esa luz, dice la luz que alumbraba a todo hombre estaba desde el principio, y dice, y las tinieblas no pudieron comprenderla a la luz. Es decir, las tinieblas no pudieron vencer, no la pudieron contener, porque una vez que se presenta el parámetro de justicia de Dios, no hay nada sobre la tierra que pueda juzgar sobre eso. ¿Usted puede entender eso y puede verlo en su vida, aplicado a su vida? Por eso dice que cuando uno es espiritual, esto lo dice en las obras de la carne y las obras del espíritu, dice que el espiritual no puede ser juzgado por nada. Porque contra tales cosas, dice Gálatas, no hay ley, porque no hay una ley que pueda ir contra la justicia de Dios. Contra tales cosas no hay ley. Cuando se presenta sobre la tierra el parámetro de justicia que Dios determinó para el tiempo presente, nada puede ir contra eso, porque ese es el parámetro de justicia. Entonces yo me puedo presentar frente a un juez para discutir cualquier cosa, pero no me puedo salir y no me puedo presentar a discutirle algo que ya está escrito en el sistema de justicia que es la Constitución Nacional. Cuando la Constitución Nacional habla, todo debe ajustarse a la Constitución Nacional. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios habla en justicia en su tiempo, todo lo demás debe sujetarse al parámetro de justicia. Ahora, si usted me entendió esto, usted entendió gran parte de lo que vamos a ver después. Y de cómo eso que ocurrió en Génesis 2 nos abarca hoy a nosotros. Muy de cerca, mucho más de cerca de lo que nosotros imaginamos. Porque también durante mucho tiempo nos han enseñado o hemos aprendido mal algunos conceptos de justicia. Y los hemos confundido con misericordia, creyendo que una cosa anulaba la otra. Y eso es lo que vamos a ver hoy que no ocurre, no es así. No es que la misericordia anula la justicia. Después, en la progresión de la historia de Dios sobre la tierra, cada intervención que Él tuvo sobre la tierra requirió de un parámetro de justicia. Empezando desde Abraham. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Siguiendo por Noé. Dice que Noé fue elegido porque era justo. Y su justicia fue la vara con la cual se midió a todo el planeta. Y todo fue inundado. Porque había uno que cumplía una vara. La vara que fue Abraham anteriormente fue la vara que abarcó a toda la historia redentiva después. O sea, quiero que usted entienda que lo más importante no es la cantidad, sino la calidad de justicia. No importa si somos 1000. Él de un justo hace millares que no pueden ser contados porque son más que la arena del mar, porque eso lo hace Él. Lo que Él requiere es que cuando Él convoca a la justicia se haga presente en 1, en 10 o en 100. Pero lo que busca es justicia. Por eso, si usted recuerda Sodoma y Gomorra, ¿cuál era la discusión? Si hubiera un justo, ¿qué busca Dios cuando mira la tierra? Justos. Eso busca. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que los ojos de Él están puestos sobre los justos.
Cuando se le presentó el enemigo, la historia de Job, ¿no? Dice que los hijos se iban presentando uno a uno delante de Dios y de repente se presenta Satanás. ¿Y qué le dijo Dios de Job? ¿Has visto, mi siervo, que no hay qué? ¿No hay justo como él en la tierra? Dios podría haberle hablado de un montón de cosas, ¿no? Le podría haber dicho, ¿te fijaste la tierra con qué perfección está creada? Aquello le podría haber dicho cualquier cosa. ¿Has visto la cantidad de judíos que andan dando vuelta? No sé, podría haber dicho cualquier cosa, no sé qué podría haberle dicho. Pero él habló del justo. Ahora, cuando él le dice al enemigo, ¿has visto a mi siervo Job? Satanás lo tenía súper visto a Job, porque le relató vida y obra de Job. Entonces de esto sacamos otra enseñanza. Los justos son observados por Dios y son los únicos que observa el enemigo, porque el resto no le importan. Un injusto no le hace cosquilla. Esto también, aprendizaje para cuando nosotros creemos que es tiempo de hacer alguna acción espiritual y usted convoca gente. No convoque gente, porque si usted convoca gente, por más de que sean 50.000 y vayan a una plaza a clamar por justicia, no va a pasar nada si no son justos. Porque no lo va a ver ni Dios ni el diablo, nadie. No son vistos. ¿Usted entiende lo que digo? Porque solamente los ojos de Dios están sobre los justos y los del infierno también, porque son Dios porque los ama y el infierno porque les teme. Pero son los únicos vistos, créame. El resto no juega ni para un lado ni para otro. Bueno, están de un bando, pero no juegan. ¿Sí me entiende? La ley fue otro parámetro de justicia. Justamente la ley es santa, justa y buena, dice Pablo en Corintios, en Romanos, perdón. O sea que la ley era justa. La ley era un parámetro de justicia. Ahora, ¿usted entiende lo que Dios hace sobre la tierra todo el tiempo? Busca el justo y mide, busca el justo y mide, busca el justo y mide, busca el justo y mide. Es así. Ese es su accionar. ¿Con qué intención quiere para hacer juicio? ¿Y con qué intención quiere hacer juicio? Enderezar. ¿Acaso el juicio de Dios es condenatorio? Nunca. Si Dios hubiese querido condenar, agarra la tierra con su mano el día de la caída de Adán, o cuando vio las tinieblas sobre la tierra, o cuando Él hubiese querido, agarra la tierra y le hace un bollo, la tira y empieza de nuevo. Él no necesita nuestra autorización o no para condenarnos si Él quisiera hacerlo. Tenía todas las capacidades para condenarnos porque era condenable lo que habíamos hecho. Yo quiero que usted entienda que si Él se tomó el trabajo de desarrollar un plan de redención para la humanidad, en el cual invirtió a su propio hijo lo más caro que él tenía, no lo hizo con la intención de condenar, lo hizo con la intención de enderezar lo torcido. Entonces, principio espiritual, fundamental y esencial para todos los hijos, nunca jamás el juicio de Dios viene sobre alguien para condenarlo, siempre viene para enderezarlo. Ahora, la decisión de la persona hará que eso le juegue a favor o en contra, según su propia decisión o según las generaciones que estén sobre él. Porque dice que Dios maldice y bendice conforme a las generaciones anteriores. Y eso lo sabe solamente Él. Lo que yo sí sé es que cuando Él diseñó un plan redentivo, Él busca todo el tiempo parámetros de justicia sobre la tierra para emitir un juicio que endereza, para emitir un juicio que rectifica lo torcido, para atraer a todos hacia sí, no para expulsarlos de sí. Por eso hasta cuando habla, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Quién te paga con la muerte? ¿Dios? No. El pecado paga con la muerte, mas Cristo es regalo para nosotros. Entonces, la paga del pecado, de la injusticia, forma parte no del diseño de Dios para nosotros, sino de nuestra propia elección. El diseño de Dios siempre es rectificar, enderezar y traer hacia sí. Eso también es para que no usemos mal la palabra y queremos poner susto en la gente, ¿no? Como que Dios va a venir y te va a castigar y te va a condenar. Eso no es así.
Si de última caeremos en el lazo de condenación, no, nuestro lazo de condenación, no el de Él. Él no diseñó el castigo. Él diseñó, si se quiere, un castigo, pero para el enemigo dice que está hecho el infierno, ¿o no? ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces empecemos a entender el corazón del Padre, del porqué del juicio. Si no tenemos un Dios que parece que quisiera todo el tiempo echarnos y si Él no tiene necesidad de haber pagado tanto precio durante tantos años para hacernos daño a nosotros. Después de la ley, ese parámetro de justicia con el cual se rigió mucho tiempo sobre la tierra, ¿quién fue el parámetro de justicia? Después de la ley, ¿quién? Fuerte, fuerte. Jesús. Indudablemente Él era justo. Indudablemente Él se paraba con su nivel de justicia y todo lo que se atravesaba delante de Cristo era juzgado. Todo. En 4 o 5 capítulos de Mateo tenemos todas las cosas que fueron sujetadas bajo los pies de Cristo, solo por su justicia, ni siquiera hablaba. Entonces se sujetaba las tempestades, se sujetaron los demonios, se sujetaron las enfermedades, se sujetó la muerte, se sujetaba la gente, se sujetaba todo lo que existía, se sujetaba a Él. ¿Saben por qué? Por una cosa, su justicia. Entonces Él fue el parámetro de justicia, mientras Él estuvo en la tierra. Ahora, la noticia es, ¿quiénes creen ustedes que son el parámetro de justicia hoy? ¿Quién? La iglesia. Los cristianos, la iglesia. ¿Ahora entienden cómo cierra qué estaban haciendo esos ángeles esperando? Porque si una iglesia no es parámetro de justicia, no hay juicio. Si no hay juicio, no se endereza lo torcido. Entonces nosotros a veces dentro de nuestra iglesia, Señor, haz justicia. Si al primero que nos da acá es a nosotros, ¿a quién? Si somos nosotros injustos. ¿Cuál es el parámetro que Él tiene sobre la tierra para hacer justicia? Vamos a Salmos 89, 14. ¿Me van entendiendo, verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Este pasaje no puede ser más claro y más profético. Encerrado ahí, en el medio del Salmo, escuche. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Escuche. ¿Un trono de qué habla? De que hay un rey. Si hay un rey, ¿qué hay? Un reino. La instauración del reino se asienta sobre justicia y juicio. Escuche lo que le voy a decir porque es revelador. Esto que le voy a decir sé que es revelador para nosotros los evangélicos. Escuche. Misericordia y verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Van delante de tu rostro. Ahora yo quiero que usted se imagine un séquito avanzando de seres. El reino viene atrás, con el trono. ¿Se va a instalar sobre qué? Justicia y juicio. No se va a sentar sobre otra cosa que no sea justicia y juicio. Pero delante vienen la misericordia y la verdad. Ahora usted mírelo a Cristo como la antesala del reino, porque Él es la misericordia y la verdad. Ahora usted véalo a Juan el Bautista viendo el cumplimiento de esta profecía, viendo que Cristo viene caminando y dice, el reino se ha acercado.
Cristo era el acercamiento del reino. Porque Cristo mismo ora, venga a tu reino. O sea, el reino venía después de Cristo. Él enseñó del reino, pero Él era la antesala del reino. Él era la misericordia y la verdad, que venía delante de la instauración del reino. Ahora usted entiende por qué cuando Él se va le deja la llave de qué a Pedro. Del reino. A ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué? Porque el reino, la instauración del reino le quedó a la iglesia. Él cumplió la parte de ser el que viene delante del reino con misericordia y verdad. ¿Por qué viene Él delante con misericordia y verdad? Para no hacernos de goma, para no incendiarnos, porque si le sacamos la misericordia y la verdad y viene justicia y juicio y nos agarra sin Cristo, pero como primero viene la misericordia y la verdad, esa es la gracia, ese es el regalo de Dios, esa es la obra de Cristo, esa es la prédica de la salvación, esa es la prédica de la gracia, de la misericordia, pero sobre eso no se asienta el reino. Nosotros hemos querido evangelizar e instaurar el reino sobre misericordia y verdad, pero ese no es el lugar del asiento. Esa es la antesala del reino. Claro que debo ir primero, porque yo no puedo ir primero con el reino si primero no voy con misericordia y verdad. Lo primero que yo tengo que presentar es a Cristo. Cuando yo presento a Cristo, cuando Cristo me abraza con su amor para no consumirme y me da su identidad y me da su simiente y ahora yo soy parte de Él, ahora a mí me toca la tarea, a la iglesia le quedó la tarea de instaurar el reino, pero la plataforma que debemos preparar como iglesia no es una plataforma de misericordia y verdad, es una plataforma de justicia y juicio. Esas son las dos instancias del cristiano. En la primera instancia, todos somos atraídos y convocados por su misericordia y verdad, porque su misericordia nos justifica. Solo su misericordia nos justifica. ¿Qué nos justifica? Su misericordia nos endereza. Pero dice la palabra que después nosotros automáticamente nos transformamos en siervos de la justicia. O sea que, una vez que yo accedí a ese reino, entrando por la única puerta posible, que es la puerta de la misericordia y la verdad, que es la puerta que es Cristo, una vez que yo accedí a ese lugar, la instauración que luego yo tengo que hacer junto con todos los santos se funda sobre justicia y juicio. Si en la casa de Dios, si en la iglesia de Dios, si en los hijos de Dios no hay justicia y juicio, no hay reino posible. Entonces te pasa lo que pasa en muchos lugares. Yo no voy a hablar ni de acá, porque sé que hay pastores también. Yo voy a hablar de cosas que conozco de Córdoba, por ejemplo. La iglesia más grande de Córdoba tiene aproximadamente 11.000 miembros. Casi todos los 11.000 miembros ocupan el 90% de un barrio. Y es el barrio donde hay más alcoholismo, más droga y más delincuencia. Dígame usted, ¿qué pasa ahí? Pero si todos fueron alcanzados por la misericordia, o la gran mayoría, sí, pero ninguno de ellos tiene justicia. Entonces vos podés ver en ese lugar a lo mejor un montón de convertidos, de convencidos, o de gente que sí aceptó la misericordia de Dios, porque yo eso no lo puedo juzgar, pero que no están instaurando el reino en ese lugar porque no hay justicia, porque el reino no se instaura sobre la misericordia, se instaura sobre un pueblo justo. Si el pueblo no hace justicia, no hay reino para ese pueblo. ¿Lo puede ver claramente? Nosotros somos hoy, tenemos sobre nuestros hombros, tenemos sobre nosotros la responsabilidad de ser la continuidad de la justicia de Dios sobre la tierra para que Él pueda emitir un juicio que enderece a todos, porque ese es su deseo. Dice, si subiere yo, atraeré a todos hacia mí. Pero indudablemente los que no estamos cumpliendo nuestra parte como debiéramos, somos nosotros. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de las iglesias está la misma o peor injusticia a veces que la de afuera. Y tenemos que ser honestos. Esto no es para andar criticando unos a otros, esto es para hacerse cargo y nada más. Y el que no se puede hacer cargo está bien. Yo cuando hablo así, pero hablo de mí, no hablo de otro. Hablo de mi historia, hablo de lo que yo viví, hablo de mi experiencia, hablo de las cosas que vi dentro de la iglesia. Entonces, no es muy difícil pensar
que con el nivel de justicia que uno ve a veces en la iglesia no vamos a llegar muy lejos. Para instaurar un trono que solo se instaura sobre justicia y juicio. Ahora dígame usted si no es importante la justicia. Y saben que hemos hecho muchas veces, sobre todo con un mensaje demasiado o exageradamente de gracia, porque nos quedamos en la gracia. Y hemos querido instaurar el reino desde ahí, o sea, quedándonos en la gracia. Entonces decimos, no, bueno, pero yo no soy perfecto, porque perfecto solo es Él. Mentira, eso no dice la Biblia. Porque la Biblia dice, ser santo, ser perfecto. Dice que el Hijo no puede pecar. Y bueno, pero viste que cómo somos, entonces tenemos un montón, pero bueno, su gracia, Él me perdona. Sí, todo eso es verdad. Si no, yo no estoy diciendo que no, pero usted sabe que así no construye el reino. Seguir habitando ahí, sigue siendo usted un niño, un bebé de pecho, que necesita del perdón todo el tiempo, porque usted no está haciendo lo que usted tiene que hacer, que es ser justo. Entonces tenemos todo un discurso mediocre, somos mediocres en general. Creídos de que cortamos todos los pasajes a la mitad para que nos convengan. Entonces dice, porque por gracia soy salvo, no por obra. Claro, pero no leemos el versículo siguiente que dice que fuimos creados para buenas obras. Claro, no, pero ese no lo leemos. Leemos que no es por gracia, no, entonces nosotros nos tiramos panza arriba esperando que Cristo venga a la segunda venida, que Él haga todo lo que nosotros tendríamos que hacer, que lo haga Él. Cuando Él nos mira de arriba y dice, ¿habrá algo que yo tenga que hacer hoy que ya no lo hice en la cruz? ¿Cuántas veces querés que muera? O sea, Él dice, yo ya hice mi parte, ¿no? O sea, pero nosotros seguimos orando para que Dios haga. Y Dios nos mira y dice, ¿qué? ¿Que yo haga? Ya hice yo. ¿O acaso en la cruz no se llevó todas las enfermedades, todas las iniquidades, venció la muerte? ¿Qué más queremos que haga? A ver, ¿qué otra cosa estoy esperando yo que haga? Él ya hizo todo. Ahora, ¿por qué no se cumple en nuestra vida? Porque no tenemos justicia para que se cumpla. Porque eso que ya fue hecho debe manifestarse en nosotros, pero no se manifiesta porque no encuentra el lugar donde manifestarse. Entonces seguimos orando para que Él haga, como si Él tuviera que morir de nuevo o hacer qué sé yo qué. Y Él claramente hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Nosotros debemos manifestarlo. Entonces, el mensaje de la justicia es un llamado a que yo me autoconfronte, que salga de ese discurso cómodo y que empiece a hacer lo que tengo que hacer. Porque sobre eso se instaura y se da continuidad al plan de Dios. Si no, nosotros mismos lo retrasamos, quedándonos siempre asentados en la misericordia, predicamos misericordia, vivimos misericordia, comemos misericordia, enseñamos misericordia y nos quedamos ahí. Entonces vos tenés otra gente que no cree en nuestro Dios, que es el Dios verdadero y el único Dios, cree en otros dioses, pero tienen más justicia que nosotros. Entonces, ¿cómo vos creés que Dios nos use para hacer juicio sobre la tierra? Si vos agarrás un talibán o agarrás un musulmán de estos fundamentalistas y se inmola por su creencia. Sí, en su injusticia es mucho más justo que nosotros. Mucho. Da la vida por lo que cree, mirá si no es justo. Y nosotros somos un grupo a veces, vuelvo a repetir, yo los amo, a ver, si hago esta charla porque amo la iglesia y porque quiero, pero yo lo digo así para que reaccionemos. Y nosotros somos un grupo de cómodos. Mientras otros en su injusticia mueren con justicia por su injusticia. Entonces, frente a ese nivel de injusticia, ¿cómo Dios, mirándonos a nosotros, va a decir, ¿cómo voy a combatir eso con ustedes? Es imposible, no hay forma, no da la ecuación, nunca da la ecuación así. Hay un parámetro de justicia que se requiere. Eso fue lo que convocó a la primera iglesia. ¿Por qué muere Ananías y Zafira? ¿Usted cree que muere porque no dieron mucho? Dieron mucho. ¿Sabe por qué murieron? Está bien, Pedro dice, porque mintieron. Porque no cumplieron el parámetro. El parámetro era todo. Si no lo iba a dar todo, no des nada de última. Pero cuando vos mentís, haciéndole creer al otro que está dando todo, cuando en realidad no estás dando todo, eso es un nivel de injusticia que hace que te mueras. Claro, ellos murieron físicamente. Pero a veces tenemos congregaciones de gente que está muerta espiritualmente porque están en injusticia. Y se disfrazan de justicia, pero el disfrazarte de justicia no te hace justo. Entonces hay ineficiencia. Vos decís, ¿por qué la iglesia en muchos factores es ineficiente? Tenemos gente que no
gente que no avanza, gente que no crece, ni hablar un barrio que sigue habiendo cosas que no queremos que estén, ciudades en injusticia, porque somos ineficientes para instaurar el reino. A lo mejor tenemos cierto grado de eficiencia para predicar la misericordia, pero somos ineficientes a la hora de instaurar justicia. Y eso nos hace ineficientes e ineficaces en la instauración del reino. Entonces nosotros mismos no vemos el reino. No vemos el reino en nuestras casas, no vemos el reino en nuestra vida, no vemos el reino en nuestro barrio, no lo vemos porque vemos gente pero no vemos reino. Vemos a veces muchos convertidos pero convencidos de Cristo, y vuelvo a repetir, a lo mejor hasta salvos, porque yo no estoy diciendo que la gracia siempre salva. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Ser salvo es una cosa, instaurar el reino es otra. Yo creo que usted me entendió la idea, ¿verdad? Me viene siguiendo la idea. Yo lo quiero reforzar con la palabra. Vamos a Mateo 5. Para que no le quede ninguna duda de que cuando Jesús nos convoca a algo, que nosotros repetimos muchas veces, nos está convocando a justicia. Voy a saltearme algunos pasajes para que no sea muy largo. 5:13. Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, escuche. Usted lee ahora esto, pero imagínese a Ananías y Zafira. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, se desvanecieron ellos. Es decir, lo que hicieron no fue sal. Los otros estaban salando la tierra con el parámetro de justicia que era todo. En medio de esa sal, una sal sin sabor, la agarrás con la pala y la sacás afuera. Ahora voy a decir, pero Pablo, ¿ahí estaba hablando de justicia? Cuando dice que seamos sal de la tierra. Ya vamos a llegar. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahí está hablando de dos cosas. La sal desvanecida es una iglesia injusta. Y la luz bajo la mesa es una iglesia que sí tiene cierto grado de justicia, pero que se queda adentro de cuatro paredes y no alumbra a nadie. En los dos casos está hablando de justicia. ¿Quieren verlo? Saltémonos unos versículos y vayan al 20, para que usted vea que todo lo que dice ahí está hablando de justicia. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. No está diciendo no seré salvo, no van a entrar al reino, no hay reino posible cuando no hay justicia. Quiero que entienda que reino y salvación son dos aspectos diferentes. Jesús los diferencia, lo que no los diferenciamos a veces somos nosotros. Cuando viene el joven rico y le pregunta qué tiene que ser para ser salvo, le dice lo que tiene para ser salvo y el joven rico dice todo eso lo hago. Él se podría haber ido y estaba todo bien, él cumplía los requisitos para ser salvo, pero cuando le preguntó qué más le hacía falta, le dijo que vendiera todo, eso era justicia. Pero él no pudo entrar en el nivel de justicia. Y después los discípulos le preguntaron y dijo que era difícil que un rico entrara en el reino. No le dijo que era difícil que un rico sea salvo. ¿Usted puede entender la diferencia? El que se salva, el ladrón que se salva al lado de Cristo, él se salvó, no nos queda ninguna duda, ¿verdad? Le dijo, de cierto, hoy te veré en el paraíso, pero él no participó del reino. No le dio el tiempo para participar del reino. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, todos estamos convocados a participar del reino porque la justicia es para todos, no para unos escogidos. Todos debemos ser justos porque si ahora en nosotros está el linaje de aquel que es justo, ¿cómo yo podré decir que no lo soy? ¿Cómo podría yo no actuar en esa justicia? Cuando habla de sal y cuando habla de luz,
cuando se nos demanda eso en la palabra, acuérdense, nos demandan justicia. Que hayamos sido salvos por gracia nunca nos hizo esquivar la justicia que nosotros debemos tener. Debemos ser siervos de justicia. Es más, Primera Juan es más duro porque dice que si nosotros no somos justos, no hemos ni siquiera conocido a Dios. Porque quien conoce a Dios no puede no ser justo. O sea que llega a un nivel más confrontador para nosotros todavía. Es tan confrontador y tan claro que yo a veces digo, da bronca. Porque da bronca porque no tenés escapatoria. Te dice, si vos no sos justo, no conocés a Dios. Y a ver, ¿cómo me resolvés ese problema? ¿Cómo me justificás las injusticias que hacemos? No es justificativo, te da bronca, ¿me entendés? Sí, listo, está bien, me tengo que confrontar, soy injusto. Y no, así no va. Este no es el linaje que debiera morar en mí, no son las actitudes que debieran salir de nosotros, no es esto. No fuimos creados para esto. Ahora vamos a ver cuál es el camino de la justicia. Lo vamos a ver como a la inversa. Cuando yo tengo justicia, esa justicia me da autoridad. Eso es lo que Cristo tenía. ¿Se acuerdan que yo les dije que Él ni siquiera tenía que hablar con los demonios porque se sujetaban solos? ¿A qué se sujetaban si Él ni siquiera les había hablado? A su justicia se sujetaban. Entonces, como Él tenía tanto nivel de justicia, cuando Él hablaba, la gente decía, wow, ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? La justicia te da autoridad. Tal autoridad que gobernás sobre todo aquello que gobierna el rey, que es sobre todo. Claro, pero hay una escalada de autoridad que va en función de la justicia. En la medida que mi justicia crece, mi autoridad crece. Ahora la autoridad, usted hágase un cuadrito mental. Entonces ponga justicia, me da autoridad. Esa autoridad se da en todos los órdenes de su vida. Autoridad en su individualidad, autoridad en su matrimonio, autoridad en su casa, autoridad con su hijo, autoridad en la iglesia, autoridad en la ciudad, autoridad en el territorio, autoridad en una nación, autoridad hasta lo último de la tierra. Es una secuencia de justicia y autoridad, y la autoridad me concede gobierno. ¿Quién gobierna? Aquel que tiene autoridad. Entonces, claro, nosotros estamos muchas veces en nuestras vidas no pudiendo gobernar cosas. Y esa es nuestra oración, y esa es nuestra demanda, y eso es lo que queremos. Decimos, a mí me gustaría gobernar sobre esto en mi vida, y me gustaría gobernar sobre esto en mi trabajo, y me gustaría gobernar sobre esto en mi casa, y me gustaría gobernar sobre esto. Sí, está bien, a vos te gustaría gobernar, pero ¿por qué no gobernás? Y ahora vamos con el cuadrito para atrás, porque no tenés autoridad. Y la pregunta es, ¿y por qué no tengo autoridad? Porque no tenés justicia. Porque si tuviera justicia tendría autoridad y podrías gobernar. Entonces, ¿de qué nos sirve andar quejándonos por nuestra falta de gobierno si en realidad lo que nos está faltando es justicia? Es una línea ineludible e inevitable. Es como cuando una persona quiere tener en sujeción a su hijo, pero no tiene un buen matrimonio y es reprensible. Si hay una línea que es muy clara, irreprensible, marido de una sola mujer con los hijos en sujeción. Vos querés gobernar tu casa y mucho más querés gobernar la iglesia, porque dice quien no gobierna su iglesia no puede gobernar su casa, no puede gobernarle a la iglesia. Entonces decís, no sé qué me está pasando que no tengo gobierno sobre la iglesia. Sí, es que algo de la liñita de arriba a lo mejor no está bien. ¿Cómo estás con tu hijo? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu vida? Entonces a veces nosotros demandamos o queremos que ocurra magia y lo espiritual no es magia. Lo espiritual es tan ordenado y tan claro y tan práctico que ahí no queda lugar para los místicos. Porque lo espiritual, yo amo lo espiritual, procuro lo espiritual, busco lo espiritual, pero no lo místico. Lo místico carece de justicia.
Entonces vos tenés gente que vive experiencias místicas todos los fines de semana, pero no cambia un centímetro el nivel de injusticia que tiene en su casa. Porque la injusticia no se cambia con experiencias místicas. Te caes toda la semana por la misma mugre y no la sacás nunca de tu casa. Y te caes y te volvés a caer y vuelven a orar y te volvés a revolcar y volvés a gritar y querés cambiar de pastor para ver si otro te ora con más unción. Y la unción no hace justicia. Si la unción hiciera justicia, los pastores que no habrían caído, que no habrían fornicado porque tenían una unción impresionante. Yo me acuerdo en mi época, hace muchos años, Jimmy Swaggart, un pastor, tenía una unción impresionante, pero la unción no te salva del pecado, porque lo que te salva del pecado es la justicia, es la autoridad, es el carácter, es otra cosa lo que te salva del pecado, no la unción. Entonces vos pensás que porque venga alguien a orarte o porque te haga algún pase espiritual, no va a cambiar si vos no te dispones a obrar justicia. Obrar justicia, vas a ver cómo tenés autoridad y vas a ver cómo la autoridad te permite gobernar sobre lo que hoy no podés gobernar. Una línea ineludible. Con misericordia no gobernamos, con misericordia somos perdonados. Gobernamos con autoridad y gobierno, con justicia. Iglesias de salvo pero sin gobierno. Eso es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. ¿Sobre qué? Seguimos entonces con el cuadrito. Justicia, autoridad, gobierno. ¿Sobre qué se sostiene un gobierno, un reino? ¿Qué tiene que tener sí o sí un reino? Tiene que tener gente que obedezca. Si no hay obediencia y sujeción, no hay reino posible. Imagínense que yo le diga, yo soy un rey, ¿y sobre quién gobierna? Sobre nadie, porque nadie se sujeta. Entonces eso no es un reino, eso es cualquier cosa menos un reino. Para que un reino exista, no solo tiene que haber un rey, tiene que haber sujeción y obediencia a la autoridad que es el rey. Ahora, si usted viene siguiendo el cuadrito mentalmente, o lo anotó ahí, usted tiene justicia, autoridad, gobierno, seguimos con la flechita acá, tráigalo para acá, sujeción y obediencia, y la sujeción y la obediencia cierran el circuito porque la sujeción y la obediencia es aquello que usted lo hace justo. Y se cierra el cuadrito. ¿Por dónde empiezo el cuadrito? Por eso dije que lo íbamos a hacer al revés, por sujeción y obediencia. Yo soy sujeto y obediente, yo soy justo, yo tengo autoridad y yo puedo gobernar. ¿Vamos de vuelta? Yo soy sujeto y obediente, yo tengo justicia, y gobierno. ¿Se entiende? Ahora decir, pero tan importante puede ser la obediencia. ¿Quieren que lo veamos? Romanos 5:19. ¿Cómo vienen? ¿Bien? Qué bueno que ya no tengo pánico escénico, si no me bajo y me voy. Romanos 5. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? No lo buscaron junto conmigo. Justos. Por la obediencia son constituidos justos. Escuche, para mí el evento más espiritual es la obediencia. No la cara de cólico renal. Sí, estoy en un trance. No. Eso no es espiritual. Puede serlo, puede estar en un momento espiritual. Pero el evento espiritual que cambió la historia 2 veces fue la obediencia y la desobediencia. Por la desobediencia de uno cambió la historia de todos. Y por la obediencia de uno cambió la historia de todos. Fíjese si no es un evento espiritual. Es súper espiritual y es lo más espiritual que usted puede hacer. Usted dígame, pastor, ¿qué puedo hacer para crecer? Obedezca. Pero obedezca.
No, pero es que a mí me gustaría gobernar sobre los principados. Sí, a eso me refiero. Obedezca. Sí, pero es que a mí me gustaría tener autoridad sobre un montón de cosas que en mi vida. Claro, obedezca. Sí, pero es que yo quiero ser justo. Obedezca. Pero es que a mí me gustaría tener un ministerio. Obedezca, porque si usted no es irreprensible, eso es justo. Si usted no es justo, usted no va a tener un buen matrimonio, usted no va a gobernar sobre su casa y todo lo que haga no va a hacer justicia. Obedezca. Es lo que más nos cuesta. Claro, ¿por qué es lo que más nos cuesta? Porque si hay algo que Satanás sabe hacer es convencernos para desobedecer. Si no, preguntémosle a Eva. Entonces Satanás todo el tiempo toma ocasión en nosotros para llenarnos la cabeza e invitarnos a desobedecer. Entonces en nuestra desobediencia nos transformamos en injustos. Cuando somos injustos no tenemos autoridad, no podemos gobernar. Eso nos hace más rebeldes todavía porque no vemos fruto, entonces nos rebelamos más, seguimos no obedeciendo a quienes tenemos que obedecer y se hace un circuito de iniquidad, un circuito de injusticia, un circuito de lo torcido. En vez de enderezar, se tuerce cada vez más. Entonces la obediencia cobra una dimensión de relevancia en el reino. Es un reino de obedientes. Eso es justo. ¿Habrá algo más que hacer aparte de esto? No. El resto lo hace Él. Todo lo demás lo hace Él. Él da la unción, Él da los dones, Él da el poder. Él nos da el gozo, Él nos sostiene cuando estamos mal. Dice que Él nos sostiene en nuestras necesidades porque así lo hace con las aves, como no lo va a hacer con nosotros. Solo se nos requiere que nosotros busquemos el reino y su justicia. ¿Tantas veces decía justicia? Sí, tantas veces. Y nosotros esquivándole al bulto. Buscamos su justicia y el resto es añadido. Ahora, claro, la aplicación práctica de esto no es tan sencilla como el cuadrito. El cuadrito es fácil. Ya casi que alguno hasta me lo podría repetir de memoria, ¿o no? Ahora hay que vivir esa justicia. ¿Cómo se vive? Con obediencia absoluta. Sí, pero, ya cuando dijiste sí, pero, listo. Ya no hay obediencia. La obediencia del Getsemaní fue la justicia de Cristo. Quiero que entienda que la justicia de Cristo no fue morir. ¿Usted entiende esto? La justicia de Cristo fue vivir sin pecado y obedeciendo todo el tiempo hasta el fin. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo hizo diferente. Porque morir en una cruz puede morir usted también y yo. Entonces morir en una cruz no te hace diferente. Lo que lo hizo diferente a él es que fue obediente todo el tiempo hasta la muerte. O sea que nuestro desafío no es morir por Cristo, es ser obediente a Él. Porque cuando yo le obedezco ya morí. Porque Él murió en Getsemaní. Por eso ya derramó su sangre en el Getsemaní. Las gotas eran sangre. Porque es más duro obedecer que morir en una cruz con rebeldía. Les puedo asegurar que para la rebeldía es más fácil morir en una cruz que obedecer. Entonces yo ya quiero ir cerrando, porque no quiero dar mucha más información. Pero le voy a dar 3 ejemplos nada más. 3 ejemplos, usted después vaya a su casa y llene esto de ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Cómo ve Dios hoy y cómo obra cuando Él ve justicia? Cuando yo veo un acto de injusticia, yo tengo la tentación de juzgar la injusticia y por juzgar esa injusticia yo me transformo en injusto también. Y esa es una de las prácticas más comunes que hacemos en nuestras casas, en nuestras iglesias, con todo aquello que es nuestra autoridad. Entonces yo tengo que ser sujeto a la autoridad, pero claro, yo veo que el gobierno antes de Cristina, ahora de Mauricio y de todos los gobiernos que sea, son injustos. La pregunta es, ¿son injustos? Sí. ¿Y los impuestos algunos son injustos? Claro. El otro día estaba viendo que en España querían poner ahora impuestos al uso de la energía solar y de la energía eólica. Entonces,
Era un videito que era como un chiste, ¿no? Un tipo venía bronceado y lo para un policía para cobrarle el impuesto porque había usado el sol. Pero lo están haciendo, claro, porque, pues sí, pero cheque injusto, yo no puedo que... Y a otra le habían cobrado una multa por abanicarse y usar la energía eólica. Si era un chiste, no era una sátira, pero lo que quiero es, claro, vos lo ves eso y decís, sí, eso es injusto. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, che, qué injusto este impuesto. ¿Sabes qué? No lo voy a pagar. Voy a trabajar en negro. ¿Por qué es injusto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios mira a Argentina y dice, yo quiero obrar en Argentina, yo quiero tener juicio a Argentina, pero no un juicio para matar, quiero tener un juicio para enderezar esa nación hermosa. Entonces mira al gobierno y dice, wow, qué gobierno injusto, pero voy a mirar a mi pueblo, porque mi pueblo sí es justo. Y cuando mira al pueblo, la gente no paga los impuestos, con la excusa de que es injusto. Pero cuando yo hice eso me transformé en injusto. Entonces Dios, que mira a la tierra buscando un parámetro de justicia para alinear lo injusto, mira al gobierno injusto, mira a la iglesia injusta, no hay parámetro de justicia, no puedo enderezar. Porque yo necesito, como en Génesis 2 necesita el Padre, que se levante la luz para poder juzgar la tiniebla, porque si tiniebla con tiniebla no hay juicio. ¿Cómo puedo separar luz de tiniebla si son tinieblas los dos? Entonces habitamos todos en la misma oscuridad. Por eso no hay, Señor, juicio sobre esta Argentina. Sí, yo primero quiero hacer juicio, diría él, si yo envío a mi hijo para eso. Pero ¿con qué parámetro querés que haga juicio? Entonces yo digo que él es como si sacara una fotografía y ve la injusticia del gobierno y después busca justicia y saca una foto de su iglesia, de su cuerpo, y ve la misma injusticia. Y no puede obrar. Y pasa lo mismo en las casas de las mujeres, con muchas mujeres, no digo con todas. Gracias a Dios no es con todas. ¿Qué hacen las mujeres cuando no se sujetan a su marido? Lo primero que hacen es hablarte de la injusticia del marido, ¿o no? ¿Cómo querés que me sujete? Mire lo que es. Está bien. Ahora, Dios está sacando una foto, ¿no? Y le saca una foto a tu marido. Y dice, tenés razón, es injusto. Es injusto, no es espiritual, como vos decís. No busca las cosas mías, es verdad. Pero gracias a Dios estás vos en esa casa. Y te saca una foto y dice, igual o peor. Porque vos usás el justificativo de la injusticia de tu marido para ser injusto a vos. Porque la palabra dice claramente que te sujete. O sea que tenés una palabra que debieras estar obedeciendo, pero no obedeces la palabra, entonces no hay obediencia de tu marido y no hay obediencia tuya tampoco. Entonces cuando saca la instantánea, no puede obrar justicia en tu casa. Cuando la palabra dice claramente que si la mujer o el hombre hicieran lo que tienen que hacer, aunque su esposo sea inconverso, ellos por su justicia santifican la casa y el marido, ¿o no lo dice la palabra? Pero claro, nosotros seguimos habitando en hogares injustos porque son injustos los dos. El que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. El que no conoce porque no lo conoce y el que conoce porque no obedece lo que conoce, lo cual lo hace más injusto todavía. Entonces la palabra es clara, no te está diciendo juzgá a tu marido y si es justo, sujétate. No. Tampoco le dice al hombre, evalúa a tu mujer y si se sujeta, amala. Es decir, ¿habrá algún hombre que pueda tener justificativo para no amar a su esposa? No. Delante de Dios no. ¿Qué le voy a decir yo? No amé a mi esposa porque ella no se sujetó a mí. Y él me va a decir, ¿y en qué momento de la palabra vos leíste que yo dije que amara a tu esposa solo si ella se sujetara a vos? De la misma forma, ¿por qué las mujeres creen que deben sujetarse al marido solo si él es todo lo espiritual que ellas quisieran que fuera? ¿Usted entiende? Entonces yo después quiero la intervención del reino de Dios en mi casa. Y claro, y se lo reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué no intervenir en mi hogar? Y yo decía, yo tengo ganas de intervenir en tu hogar, en todos lados quiero intervenir. Pero cuando saco la foto no veo por dónde entrar, ¿cómo se paro ahí? Si tan solo uno hiciera su parte, toda la casa sería santificada. Último ejemplo, un ejemplo más, de miles que podríamos poner. Cuando alguien me pide en la calle y yo no le doy. ¿Por qué no le doy? Porque lo juzgo. Entonces digo, no, este tipo me está pidiendo porque va a chupar. Se la va a tomar. Claro, si está medio tomado. Entonces yo elijo, yo armo un tribunal en mi mente y digo, no, voy a evaluar esta situación, entonces no le voy a dar.
cuando hay una palabra que dice el que te pida, dale. Que yo debiera obedecerla. Ahora, ¿por qué debiera obedecerla? Escuche, Dios mira de nuevo la situación y lo ve al que pide, que lo está pidiendo porque está en injusticia, porque se va a tomar con eso. Entonces le saca la foto y dice, es injusto. Pero gracias a Dios hay un hijo mío. Entonces vengo yo, me pide y yo no le doy. Entonces, ¿saben qué? Como yo no obedecí la palabra que es al que te pida, dale, yo tampoco fui justo, porque no fui obediente. Entonces Él no puede obrar sobre la otra persona. No puede obrar sobre mí, no puede obrar en ninguno. ¿Por qué? Porque no hay un parámetro de luz para poder separar luz de tiniebla. Estamos los dos en la misma. Él es injusto por lo que hace con el dinero y yo soy injusto porque el que me pidió no le di. Entonces no puede obrar ni en el borracho ni en mí. Ahora, si yo en justicia le diera, Dios tendría una excusa para llevar juicio a su vida, no para matarlo, para enderezarlo. Cuando yo entiendo el poder de la justicia, de la obediencia, sé que tengo el poder más grande de lo espiritual en mis manos. Entenderlo de esa forma cambia mi concepción de un montón de relaciones interpersonales, incluidas las de autoridades dentro de la iglesia. Porque también con la misma excusa de estar todo el tiempo evaluando o juzgando lo que hace mi autoridad, yo elijo sujetarme o no sujetarme a mi autoridad dentro de la iglesia. Y ese es el error más grande que podemos cometer. Porque si David fue quien fue porque David se sujetó a Saúl y fue obediente, aun cuando lo quería matar. Entonces la grandeza de David no estuvo en los aciertos de Saúl, sino en la obediencia a Dios. Porque la obediencia le dio tal nivel de justicia que tenía un corazón que era conforme al corazón de Dios. Entonces Él lo exaltó cuando llegó el tiempo, porque Él no osó levantarse contra la autoridad que Él tenía, aun cuando su autoridad era Saúl, con todo lo que eso significaba para David. Entonces vos querés ser un David, lo mejor que te puede pasar es tener un Saúl. Ahora, cuando vos te pones a juzgar a Saúl y no lo obedeces porque crees que se equivocó, Dios vuelve a sacar la foto y dice, no te puedo hacer crecer porque no hay obediencia, no hay justicia. Entonces eso es un nido de injustos, que todos se critican y justifican en la crítica y en la injusticia del otro su propia injusticia. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? ¿Que hay que obedecer todo? Sí, todo. Pero si se equivoca, déjalo que Dios lo juzgue. Vuelvo a repetirte, ¿vos te crees que por los errores de Saúl David no pudo llegar a donde tenía que llegar? ¿Usted me entiende lo que digo? Ahora, si vos querés seguir en la otra, en juzgar todo el tiempo las autoridades y decidir qué hacer y qué no hacer, está bien, será más de lo mismo. Porque el punto, cuando yo entiendo que la justicia me hace crecer a mí, cuando yo entiendo que cuando yo soy justo, los ojos de Dios reposan sobre mí. Cuando yo obedezco y soy sujeto, habilito autoridad sobre mi vida y sobre todo el radio de acción. Por eso Pedro sanaba con la sombra, porque cuando yo soy justo, se desprende de mí un radio de justicia que juzga todo lo que está alrededor. Cuando yo soy obediente pasa eso conmigo. Y con tu autoridad, qué sé yo, Dios juzgará su justicia. ¿Que yo me voy a poner a juzgar su justicia? Él juzgará su justicia y hará lo que tenga que hacer con la justicia o injusticia de la persona que está. Yo no me puedo poner en ese trabajo, porque cuando hago eso, me vuelvo a comer del árbol del bien y del mal, queriendo determinar yo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Quién soy yo para determinarlo? Cuando ni el mismo Cristo osó decir, yo soy bueno, porque dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo hay bueno uno. Mi parámetro. Entonces nosotros nos hemos convertido en muy demócratas. Todos queremos opinar en un reino. Error. Si vos querés opinar, Grecia es el lugar de la democracia. Y alguno conocerá lo que es el espíritu griego, y si no lo conoce, se lo dejo para que lo estudie. Pero un reino se construye en sujeción y obediencia. Y eso hace que yo crezca. Entonces, en nuestra congregación, ese es un principio inalterable. ¿Por qué? Solo porque es el núcleo del crecimiento de una persona. ¿Podrá alguien cambiar años de vidas torcidas
solo porque hace una escuela, solo porque recibe información, solo porque hace un taller. No. Si el taller no te invita a ser más justo, no habrá transformación en tu vida. Entonces, para nosotros, el núcleo de esta casa es la justicia. ¿Cómo? Con obediencia y sujeción. ¿Eso nos transforma en déspotas, en autoritarios? No. En gente con un nivel de justicia. En donde yo, si mi autoridad me dice no, y yo quiero sí, hago no. ¿Por qué? Porque eso es justo. Así se construyen los Getsemaní de cada uno de nosotros. Y yo les digo algo, y con esto cierro. El único lugar real y práctico en su vida en donde usted muere es con su autoridad. Yo en mi casa con mi esposa no muero. Porque hago lo que yo quiero, o de último lo hablamos, vemos, pero ahí yo no muero. En la congregación, yo que soy pastor, yo no muero. ¿Quién me hace morir a mí? Mi autoridad. Porque ese es el Getsemaní mío. Mi Getsemaní es cuando yo digo, ay, podría ser que no, y del otro lado dice, no, es sí, ¿eh? Ok. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo hago eso, ese es mi único lugar de muerte. Por eso yo no entiendo pastores sin autoridad, porque no mueren. Y si no morís, te transformás en injusto. Porque no hay obediencia. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Y yo estoy hablando de sistemas de autoridad. No puedo concebir a alguien sin autoridad porque no tiene lugar de Getsemaní, no muere nunca. Entonces, mi cabeza es Cristo. Está bien, es la cabeza de todos. Pero si no hay un lugar de muerte, no hay un lugar de crecimiento y te estancás. Porque el lugar del crecimiento es cuando vos querés sí y de arriba te dicen que no. Te duele, pero es el lugar de tu crecimiento. Amén.